¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarle. Bienvenido a Conclusiones. Soy Fernando del Rincón. Tenemos más y más información importante sobre la crisis que vive Venezuela, así que comenzamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu embajadores Guaidó. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando, numeral conclu embajadores Guaidó. Ahí está en pantalla. Un poquito largo el hashtag, pero fácil, ¿no? Conclu embajadores Guaidó. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando durante todo el programa. Así que sus comentarios, por favor, con esta etiqueta conclu embajadores Guaidó a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Y como todos los días le recuerdo y le pido el favor ante la censura del régimen de Maduro en Venezuela, esta cadena le ofrece a todos los venezolanos señal digital a través de cnnespanol.com/en vivo, cnnespanol.com/en vivo, y también en youtube.com/CNN youtube.com/CNN. Si le toma fotografía a la pantalla en ese momento con su teléfono y lo distribuye a través de las redes sociales, logramos, como siempre ha sido, gracias a su esfuerzo, su esmero y su interés en el contenido de este programa, logramos entonces burlar la censura del régimen de Nicolás Maduro a CNN en español. Ahí están las opciones digitales. Gracias a todos los que cada noche toman la fotografía a esta gráfica y la distribuyen en Twitter y en plataformas digitales. Mil gracias, de verdad. Es un trabajo conjunto, es un esfuerzo de todos. Muchas gracias. Pues bien, la lucha de poderes en Venezuela está latente, muy latente. Este martes, Tarek William Saab, el fiscal general de Venezuela, por parte del régimen de Maduro, designado por la Asamblea Constituyente, esto después de destituir a Luisa Ortega, tomó medidas contra Juan Guaidó, el presidente interino reconocido así por más de 20 países, el presidente encargado de Venezuela, reconocido, le digo, por más de 20 países, ¿no? Entre las medidas figura la prohibición de salida del país contra Guaidó y el congelamiento de sus cuentas. Pero, al menos por ahora, no se habla de encarcelamiento o de detención. Según Saab, Guaidó protagoniza acciones en detrimento de la patria venezolana y ha atentado contra el Estado al solicitar a gobiernos extranjeros que actúen contra el gobierno de Nicolás Maduro. Escuche usted lo que dijo. Hay un ciudadano que prácticamente ha liderado, ha encabezado toda esta acción que va en detrimento de la patria venezolana, el ciudadano Juan Guaidó. En razón de ello, habida cuenta, como dije anteriormente, hemos aperturado dicha investigación de carácter preliminar. Hemos llegado acá al TCJ para solicitar que se dicten medidas cautelares. 1, la prohibición de su salida al país. 2, la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles. 3, el bloqueo de sus cuentas. La solicitud de Tarek William Saab contra Juan Guaidó fue aprobada por el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, órgano líder de uno de los poderes públicos alineados con el régimen de Maduro. Este tribunal fue designado por la Asamblea Constituyente, un cuerpo a su vez elegido en comicios rechazados por la oposición y también por la comunidad internacional, una Asamblea Constituyente desconocida mayormente por la comunidad internacional también, bueno, por considerarlos violatorios de la Constitución Nacional. Es precisamente el cuestionado origen de la Asamblea lo que le ha ocasionado todos los problemas de legitimidad que han desembocado en la situación en la cual se encuentra la cúpula en el poder el día de hoy. Como diputado de la Asamblea Nacional, Guaidó goza de inmunidad, ¿sí?, contra investigaciones judiciales, ¿no? Al menos que esa inmunidad sea suspendida a la vez ¿por quién? Pues por la propia Asamblea y el Tribunal Supremo. Es decir, no se allanó su inmunidad para esta decisión cuando debió haberse hecho así, ¿no? Ahora, la decisión ya ha causado reacción fuera de Venezuela. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, dijo en su cuenta en Twitter: denunciamos las amenazas ilegítimas del ex fiscal general de Venezuela contra el presidente Juan Guaidó. Permítanme reiterar que habrá consecuencias graves para quienes intenten subvertir la democracia y lastimar a Guaidó. Esto lo dijo John Bolton. Por su parte, Juan Guaidó, desde el Palacio Federal Legislativo, no desestimó que pueda ser detenido en los próximos días, pero reiteró que su atención está centrada en atender la crisis humanitaria del país.
Guaidó citó cifras recientes de Naciones Unidas que alertan sobre la muerte de al menos 40 venezolanos en el marco de las protestas antigubernamentales en el país. Vamos con nuestra Kay Guerrero, que nos tiene más detalles en el Centro Mundial de Noticias allá en Atlanta. Kay, cifras que ya nos había confirmado la semana pasada Alfredo Romero del Foro Penal, precisamente en el número de detenciones, centenares de las mismas, y para ese entonces eran poco más de 30 muertes, pero ahora ya hemos llegado a la cifra de 40. ¿Cómo estás, Kay? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Así es, la situación en Venezuela se agudiza porque este martes Naciones Unidas informó que desde el 20 de enero, cuando fueron reactivadas de cierta forma las movilizaciones opositoras contra el gobierno de Nicolás Maduro, 40 personas han muerto y otras 850 personas han sido detenidas. Tan solo el 23 de enero, cuando el dirigente opositor Juan Guaidó, invocando varias disposiciones constitucionales, se declaró presidente encargado de Venezuela, hubo 696 detenciones en todo el país. Esto, dice Naciones Unidas, es el mayor número de detenciones registradas en un solo día desde hace al menos 20 años. Escuchemos al portavoz de Naciones Unidas. Just on that, if you recall, was the Wednesday, I believe 600 all detained on that day, the country as a whole, receiving information which they are verifying. The most was recorded in a single day for at least 20 years. I think we have some 40 people in different, at least 26 to have died of security forces groups during the 2nd and the 25th of January. At least 5 also allegedly killed during illegal neighborhoods. Usually take place a few hours, take place in those. Según la organización venezolana Foro Penal, entre los detenidos hay al menos 77 menores de edad y 100 mujeres. Además, aseguran haber recibido reportes sobre supuestas amenazas contra familiares de las personas detenidas y asesinadas. Gonzalo Imiop, que es director de la organización, dijo en Twitter este martes que al Foro Penal han llegado reportes de amenazas a familiares de detenidos y de asesinados para que no denuncien los atropellos que han sufrido. Les obligan a callar o a mentir o les irá peor, dice este tuit. No es momento de miedo, el silencio y la mentira no les protegen, les perjudican. El Foro Penal nos ha dicho esta noche que esas cifras son dinámicas y que podrían variar con el paso de las horas e incluso creen que el número de menores detenidos es mayor, 85 para ser exactos, pero están tratando de confirmar. También han publicado el relato de una abogada que presenció la audiencia de más de una veintena de menores de edad en el estado de Aragua. Vamos a llegar a colocar a toda la gente detenida en un estadio, porque lo de ayer, como nosotros los abogados no dábamos pasto, nos confundíamos entre un padre, un muchacho, otro muchacho. ¿Cómo es posible que entre a una audiencia 28 niños que olían a sangre, que olía maloliente? Porque recuérdense que no se pueden cambiar su ropa, sino después del momento de la presentación. Imagínate en unas salas pequeñitas, esos jóvenes en esa situación. Hubo jóvenes que se desmayaron, jóvenes que suplicaban por su libertad, jóvenes que suplicaban porque querían ver a sus madres llorando, me agarraban las manos y me suplicaban. Una situación dura, de verdad que estoy marcada. Yo vengo marcada desde hace mucho tiempo, pero esta situación nunca he vivido. CNN no puede confirmar esta información de manera independiente y nuestros intentos por comunicarnos con la Fiscalía General de Venezuela no han tenido éxito. Sin embargo, Diosdado Cabello, que es presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, este órgano alineado con el gobierno de Nicolás Maduro, negó que existan muertes relacionadas a la manifestación y dice que solo conoce sobre un caso, Fernando. Bueno, pues es información contradictoria de un órgano... un organismo no gubernamental que tiene toda la credibilidad y reconocimiento a nivel internacional, como es el Foro Penal, ¿no? Es decir, lo dicho por Diosdado y lo que certifica el mismo Foro Penal, así que Naciones Unidas, pues ahí hagan la... Y Naciones Unidas. Ahí hagan la suma, ¿no? 1 más 1 es igual ¿a qué? Ahí se los dejo de tarea. ¿A quién creerle? Kay Guerrero, gracias, Kay, buenas noches. Gracias, Fernando, buenas noches. Buenas noches, la encuentra en Twitter como arroba @kguerrero CNN, @kguerrero CNN, ahí está en pantalla, mire. Ese es el Twitter de Kay, si la quiere seguir. Ahí seguramente va a encontrar mucha información. Vamos a hablar de este tema y de otros más con un importante invitado, este movimiento que se da a nivel internacional, ¿no?
a nivel internacional. Pero antes déjeme decirle que hay información de movimientos militares. Hay un grupo de desertores del ejército venezolano que están pidiendo al gobierno de Donald Trump que los arme para enfrentarse al régimen de Maduro, y afirman a CNN que están en contacto con cientos de soldados dispuestos a tomar las armas. Este es un reporte especial de mi compañero Nick Patton Walsh. El hambre con frecuencia explota como ira en las calles de Venezuela, pero no ha derrocado al gobierno de Maduro, ya que está respaldado por los altos rangos militares. Hemos jurado morir. El ministro de Defensa tuiteó que sus soldados morirían por el gobierno. Sin embargo, si bien los soldados expresan su apoyo en videos como este, nos cuentan que sufren como todos los demás. Al presidente Juan Guaidó. Algunos funcionarios venezolanos han desertado y desde el exterior convocan desde la televisión a un levantamiento militar, pero sus seguidores no llegan a conseguir masa crítica y ahora nos dicen que quieren que los arme la Casa Blanca. Como militares venezolanos le hacemos una petición a que nos apoyen en términos logísticos, en términos comunicacionales, en términos armamentísticos. No solamente requerimos el apoyo de Estados Unidos, sino también de Brasil, de Colombia, de Perú, de todos los países hermanos que no están de acuerdo con este. Me muestran los grupos de WhatsApp que planean una rebelión. Tienen esperanzas de llegar a 1000 soldados, pero también han rechazado toda intervención militar posible por parte de las fuerzas estadounidenses. No queremos que haya una invasión por parte de un gobierno extranjero. Si tiene que haber una incursión, tiene que ser por parte de militares venezolanos. Y nosotros estamos ahorita unificando todos esos grupos para hacer uno realmente grande, que sea contundente. ¡Es hoy, señor! El pedido de ayuda estadounidense llega después de que un levantamiento militar no hiciera mella hasta el momento. Este grupo de soldados en Caracas llevó a cabo una rebelión que tuvo poco tiempo de vida y terminó supuestamente en su arresto. En un estacionamiento subterráneo en Caracas, me reúno con un soldado en servicio que teme ser identificado, ya que habla sobre la posibilidad de un levantamiento. Él dice: en todas las unidades hay soldados dispuestos a levantarse en armas. Se están preparando y aprendiendo de los errores anteriores. Están esperando el momento justo para poder golpear con más fuerza, para que la gente lo sienta. A unas pocas unidades les faltan armas y municiones. Las operaciones anteriores fracasaron porque los funcionarios de mayor rango controlan todas las áreas y cuando hay un intento es neutralizado rápidamente. No podemos seguir siendo indiferentes. Pero ha oído los mensajes de los desertores que llaman a un levantamiento y dice que son inspiradores. Él dice: este es un mensaje muy positivo porque de algún modo nos da esperanzas, alimentan nuestras almas. Sin embargo, en el ejército, como en el resto de Venezuela, se trata solo de un puñado de oficiales que mantienen a raya a muchos de sus subordinados. Nick Patton Walsh, CNN, Bogotá. Gracias, era Nick Patton Walsh desde Bogotá. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que lo que existe en Venezuela son intentos desesperados del gobierno de Estados Unidos para dividir a las Fuerzas Armadas, pero aseguró que los soldados son leales a su gobierno. En su cuenta en Twitter ha publicado varios videos junto a elementos uniformados que prometen defender su gobierno. Mire usted. ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! Pero a pesar de la insistencia de Maduro de tildar las acciones opositoras como un golpe de Estado, un gran bloque de la comunidad internacional lo contradice. Al menos 20 gobiernos reconocen oficialmente a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Y otros 5 países europeos podrían sumarse en los próximos días. Alentado por el apoyo, Guaidó designó entonces este martes, el día de hoy, embajadores en 9 países, un encargado de negocios en Estados Unidos y un representante especial ante el Grupo de Lima. Argentina, Colombia y Chile ya dieron el beneplácito a estos representantes. Otros países han dicho a CNN que están a la espera de la documentación requerida, mientras que Estados Unidos fue más allá. Sí, porque el vicepresidente Mike Pence se reunió en la Casa Blanca este martes con Carlos Signó como encargado de negocios en Washington para avanzar en la agenda de la democratización de Venezuela. Vecchio agradeció el apoyo de Estados Unidos y dijo que se había convertido
en el primer embajador de la Venezuela en libertad. La Cancillería venezolana aún no se pronuncia al respecto. Vamos a hablar qué le parece entonces directamente con él, con el protagonista Carlos Vecchio. Le doy la bienvenida a Carlos Vecchio, encargado de negocios de Juan Guaidó en Estados Unidos. Carlos, un saludo, buenas noches y gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Fernando, un placer de estar contigo. Gracias, eres muy amable. Carlos, en una reunión interesante con el vicepresidente Mike Pence para coordinar acciones diplomáticas, pero también en cuanto al respaldo y apoyo que abiertamente y contundentemente ha manifestado el gobierno, la administración del presidente Trump a Juan Guaidó, reconociéndolo como presidente encargado de Venezuela. ¿Hacia dónde van los esfuerzos, Carlos? ¿Cuál es la prioridad en este momento, de acuerdo a lo que hablaste con el vicepresidente Mike Pence? Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por esta oportunidad. Yo te diría que esta es la primera visita oficial ya del nuevo gobierno del presidente interino Guaidó, y es la primera representación diplomática de la Venezuela libre. Y eso nos tiene que llenar a nosotros de optimismo, de fuerza, porque eso ha sido gracias a la lucha que ha dado el pueblo de Venezuela y sobre todo de muchos también exiliados que han dado su esfuerzo para ir avanzando hacia recuperar nuestra democracia. Tuvimos un encuentro muy importante con el vicepresidente Pence. Yo creo que esto demuestra el compromiso que tiene Estados Unidos, pero yo destaco, Fernando, si me lo permites, que esto no es solo Estados Unidos. Esto es también todo el Grupo de Lima. No podemos olvidar que en enero 4 de este año todo el Grupo de Lima declaró ya la ilegitimidad de Nicolás Maduro y pidió un cambio en Venezuela, y también se le ha venido sumando países de Europa. Así que yo creo que esto es una lucha del mundo democrático contra la dictadura. Y lo del día de hoy fue un compromiso de seguir avanzando hasta lograr la agenda que nosotros hemos planteado a la comunidad internacional y que tiene que ver con 3 puntos, Fernando, que eso es lo que hemos planteado nosotros en todas las instancias. Uno, que nos apoyen para que cese la usurpación de Nicolás Maduro. Segundo, que podamos caminar hacia una democracia con un gobierno de transición para parar el sufrimiento de nuestro pueblo. Y tercero, que podamos celebrar elecciones verdaderamente libres y transparentes. Y el esfuerzo que le estamos pidiendo a todos la comunidad internacional es ese, y hoy se lo ratificamos al vicepresidente Pence, y que es el momento de aumentar toda la presión necesaria, nacional, desde la Asamblea Nacional y desde la comunidad internacional, hasta que nosotros logremos el objetivo, que es la libertad de Venezuela y parar el sufrimiento de nuestra agenda, de nuestra gente. Me queda muy claro, Carlos. Sin embargo, fíjate, coincide, no te voy a decir si es coincidencia o no, pero el día de hoy estos esfuerzos se ven amenazados en la figura de Juan Guaidó por una acción de Tarek William Saab. Sabes de qué estoy hablando perfectamente, ya lo explicaba la audiencia en esta investigación que se le abre, y te pregunto, porque lo comentabas tú más temprano con colegas de la prensa, en cualquier momento podrían incluso detener a Juan Guaidó. ¿Qué pasa en este escenario, Carlos? Sabemos que hay una respuesta ya por parte del asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, que es Bolton. Dice va a haber consecuencias graves si tocan a Guaidó. Pero ¿qué pasa, Carlos Vecchio, si vemos que se repite el escenario de Leopoldo López ahora en la figura de Juan Guaidó, si llegara a darse una detención en lo que pareciera la antesala a esto, ¿no? Por cómo han venido preparando las cosas? ¿Qué pasa, Carlos? ¿Han hablado de esto? ¿Se planteó este escenario con el vicepresidente Pence? Cuéntame un poco. Efectivamente lo hemos conversado y por supuesto alertamos a todas las personas con quienes nos hemos reunido sobre esa posibilidad, porque al final del día lo único que le queda al régimen es represión. Pero yo agrego lo siguiente: un paso como eso, a mi modo de ver, Fernando, va a acelerar el cambio político, que es ya irreversible. Lo va a acelerar. Y no solo destacaba el caso del presidente Guaidó, yo debo decir, y le llamaba la atención al vicepresidente, que se están asesinando venezolanos. Tú dabas la cifra al abrir el programa. Cerca de casi 70 personas han sido asesinadas por las fuerzas especiales del régimen de Maduro. Más de 800 personas han sido detenidas, menores detenidas. Y esto está ocurriendo en los sectores populares, de los más desposeídos. Y yo alerté sobre eso y hemos alertado. Esto hay que detenerlo, esto no puede seguir. Y ese es también el mensaje de nuestra Fuerza Armada.
detener, digamos, este linchamiento contra nuestro pueblo. Y es parte de la resistencia que tienen los ciudadanos frente a esta realidad. Pero si llegase a pasar algo de eso, sobre el cual ya hemos alertado, sobre el cual ya hemos avisado, yo creo que más bien eso va a ser el detonante definitivo para producir el cambio, porque nuestro pueblo y nuestros ciudadanos no se van a quedar tranquilos frente a un abuso y de un atropello, como sería detener en este caso el liderazgo del presidente Juan Guaidó. Y creo que habría también una respuesta muy contundente de toda la comunidad internacional, ya que le han hecho un seguimiento muy de cerca a la crisis venezolana. Dices algo muy interesante, Carlos, y creo coincidir contigo. El costo político y la reacción internacional pudiera ser contundente para la salida de Maduro si se le llegara a echar mano a Juan Guaidó. ¿Quién crees tú que sería, o quiénes crees tú que serían los principales países en reaccionar aceleradamente? Porque esto, claro, es un proceso que se acelera cada día dependiendo de las acciones que tome el régimen de Maduro. Pero, ¿qué países crees tú que serían los primeros en reaccionar ante un eventual escenario? Mira, Fernando, yo debo decir esto con claridad. Aquí no estamos en problemas de ideología. Esto es una lucha entre la democracia y la dictadura. Y lo que estamos viendo es una lucha del mundo democrático contra una dictadura que ha sido secuestrada por Cuba. Y creo que la reacción va a ser unánime de los países democráticos del mundo. Y no solo de Estados Unidos, estoy hablando de los principales países de Latinoamérica y de toda la Unión Europea. Así que la reacción va a ser en conjunto, firme y decidida, como se ha venido demostrando. Y agrego algo más acá, un mensaje muy claro también, la posición que ha asumido Rusia recientemente. Ha dicho que no va a dar ni apoyo militar ni apoyo financiero a la dictadura. Y me parece positivo ese pronunciamiento en este momento que está viviendo nuestro país. Lo hemos dicho muy claro y el presidente Guaidó también lo ha dicho. Nosotros queremos relaciones con todos los países de respeto, de cooperación y de progreso. Y esa posición que tuvo también Rusia, lo que hace ver es que Maduro cada día está más aislado. Y entender que quien tiene secuestrado hoy las decisiones en Venezuela no es Maduro, es Cuba. Y que no se trata de que se va a invadir a Venezuela, no, sino que se va a liberar a Venezuela de esa invasión que ha hecho, en este caso, el régimen castrista. Así que nosotros lo tenemos muy claro y no tengo duda que va a haber una reacción en conjunto, en bloque, firme del mundo democrático para enfrentar esta dictadura. Estaríamos viendo una repetición de este reconocimiento en bloque a Juan Guaidó como el presidente interino, es decir, a lo que se refiere Carlos Vecchio es eso, ¿no? Una reacción en bloque. Varios países en su momento reconocieron de inmediato a Juan Guaidó como presidente encargado. Sería la misma reacción en el eventual escenario de que fuera detenido Juan Guaidó. Hablas de algo muy importante, Carlos, que sé que lo tocaste con el vicepresidente Mike Pence. El tema Cuba. La injerencia de los cubanos mayormente en tareas de inteligencia y dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles son las presiones que se están ejerciendo en este momento para entenderlo desde el punto de vista conflicto Venezuela? Porque si bien es cierto que hay ciertas políticas de los Estados Unidos, de la administración Trump, para con el régimen cubano, sí, pero hay también una línea que es dedicada específica y exclusivamente al tema de injerencia cubana en Venezuela. Si pudiéramos hablar de esto después de la pausa, Carlos, te lo voy a agradecer para entender cómo es que lo percibe tanto el vicepresidente Mike Pence, que en este caso sería la administración Trump, desde la perspectiva que le ha planteado Carlos Vecchio, el encargado de negocios en Estados Unidos de Juan Guaidó. Hago una pausa y regreso, Carlos, y hablamos de eso, si te parece. México, somos CNN. Continuamos conversando con Carlos Vecchio, encargado de negocios de Venezuela en los Estados Unidos, designado por Juan Guaidó. Carlos, te decía, el tema cubano, la injerencia, sé que es un tema que hablaste, que se tocó en la reunión con el vicepresidente Mike Pence. ¿Cuáles son las acciones que ya se están tomando para, de alguna forma, ejercer presión y lograr, pues, que se vayan, como decía Juan Guaidó, ¿no? Lo que tienen es que irse de Venezuela. Bueno, yo creo que el punto principal es entender que la crisis está en Venezuela y que Cuba forma parte de esa presión.
Y creo que comparten nuestra visión de la que acabo de expresar, que la invasión ya la hizo el régimen cubano y que Maduro no está tomando decisiones por sí mismo, sino conjuntamente con los cubanos. Y por eso se entiende que esta crisis que está pasando en Venezuela no solo está afectando a nuestro país, sino está afectando a toda la región y necesariamente requiere el esfuerzo de la comunidad internacional porque es una amenaza, digamos, para todos. Yo creo que el gobierno también de los Estados Unidos ha hecho anuncios que tienen que ver con este mensaje, el cual comparten. De hecho, lo ha denominado como la troika de la tiranía, donde se incluye Cuba, Nicaragua y Venezuela, expresando pues esta opinión que nosotros estamos dando. Han tomado medidas donde ajustan las relaciones con ese país y han anunciado que pudieran venir pues nuevas medidas para hacer los negocios con Cuba. Yo creo que hay un mensaje muy claro, en este caso por parte de los Estados Unidos. Y hacia Venezuela, pues entendiendo que esto es una lucha para buscar la libertad de nuestro país y que requiere el esfuerzo conjunto de todas las democracias del mundo. Y yo te diría, Fernando, que esta es la primera vez que yo veo ese gran respaldo de las democracias para defender una causa de la libertad, porque saben que está en riesgo este continente, sobre todo cuando vemos la presencia de Cuba en Venezuela. Y que este régimen también ha auspiciado, en cierta forma, el terrorismo. Hemos visto la presencia del ELN en territorio venezolano, donde han hecho ataques terroristas en Colombia, y eso entran en elementos de la comunidad internacional que llaman la atención y que estoy convencido pues que entienden que Venezuela se ha convertido en una amenaza para toda la región, y por eso, y donde Cuba, por supuesto, tiene un rol protagónico en las decisiones que está tomando Maduro, y por lo tanto también va a haber esa acción conjunta contra Cuba, y como lo estamos viendo firmemente de toda la comunidad internacional contra la dictadura de Maduro, hasta resolver nuestra crisis, ¿no? Y buscar un camino democrático que nos abra un futuro mejor. Y quizás, y perdona lo extenso, Fernando, pero también es una reflexión para nosotros los venezolanos, para nuestra Fuerza Armada. Permitir la invasión cubana, que esté allá, que esté en nuestros cuarteles, que estén persiguiendo a nuestra gente, utilizando la inteligencia para acosar a nuestros militares, meterlos presos, a sus familiares, a no dejarlos viajar y salir de Venezuela. Yo creo que eso también nos tiene que llenar a nosotros de fortaleza y decir, esto también tenemos que tener nosotros un paso adelante, como lo estamos haciendo los venezolanos en la calle, y el llamado a la Fuerza Armada de ponerse del lado de la Constitución y de restablecer el Estado democrático en nuestro país. Sí, de entrada el tema de la no injerencia, ¿no? Hacerlo realidad, en realidad que no haya no injerencia, tanto que se ha escuchado eso por parte del oficialismo. Oye, Carlos, me queda 1:30, pero dime algo sobre las sanciones que ya llegaron al plano petrolero con PDVSA por parte de los Estados Unidos. ¿Ya hay planes para poder accionar pues esos capitales en beneficio de los venezolanos? Digo, tú como encargado de negocios, a lo mejor ya vislumbran algo, ¿no? Mira, Fernando, la peor sanción que tiene en este momento Venezuela se llama Nicolás Maduro. Y él es el responsable de todo lo que está pasando y de la crisis que está pasando en Venezuela. ¿Qué estamos haciendo nosotros a nivel internacional? Primero, protegiendo los activos del pueblo para que no lo terminen de saquear. Se lo están robando todo. Y hay que preservar eso para los venezolanos. Entonces lo que estamos buscando es un mecanismo, primero, de protección de esos activos y que se mantengan y que puedan seguir trabajando para preservarlo y ponerlos a favor del pueblo de Venezuela. Segundo, nosotros queremos ir progresivamente y ordenadamente tomando control de esos activos de manera transparente, responsable, insisto, para preservarlos para las funciones plenas de nosotros como gobierno. Y así que lo estamos haciendo responsablemente, lo vamos a hacer transparentemente y cuidando siempre los intereses de nuestro país. Y esa ha sido nuestra labor. Estamos en un caso, Fernando, único. Sí. O sea, esto no estaba en una situación regular y normal, donde mucha de la gente con quienes he conversado me han dicho, Fernando, esto nunca lo habíamos visto. Entonces, esto requiere llevarlo, digamos, con mucha responsabilidad y seriedad, con equipos multidisciplinarios que ya estamos colocando para irlo haciendo ordenadamente, responsablemente y transmitiéndole tranquilidad a los venezolanos que una vez que nosotros tengamos efectivamente el control total del gobierno, va a venir una nueva etapa para Venezuela llena de progreso, de esperanza, profundamente democrática y donde va a haber oportunidades para todos. Esa es la Venezuela que viene
esa es la que nos tenemos que estar preparando para recibir. Y ese va a ser nuestro esfuerzo, Fernando. Bien. Carlos, millones de gracias por este tiempo y por habernos acompañado en un día tan importante después de esta reunión con el vicepresidente Mike Pence. Te mando un abrazo y un saludo hasta Washington. A ti, Fernando. Gracias por estar siempre pendiente de los venezolanos y de la lucha que estamos dando. Eternamente agradecido. Hacemos nuestro trabajo lo mejor que se puede, Carlos. Gracias por tus palabras. Es Carlos Vecchio, encargado de negocios, designado por Juan Guaidó en los Estados Unidos, obviamente, que nos acompañó. Bueno, y quiero decirle por el enorme interés que despertó la entrevista que le hice el día de ayer a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino encargado de Venezuela por 20 países al menos. Le voy a traer lo mejor de la entrevista a continuación en esta segunda parte de conclusiones, por si usted no la pudo ver el día de ayer, así que pendiente que ya venimos. Continuamos utilizando la etiqueta para este programa Conclu Embajadores Guaidó. El hashtag es Conclu Embajadores Guaidó. Todos sus comentarios a mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Son tiempos claves, muy importantes para Venezuela. Le diría, no hay margen de error. El país intenta volver a la senda de la democracia y en ese esfuerzo ha contado con un importante apoyo de la comunidad internacional encabezado por Estados Unidos. Juan Guaidó es la alternativa, el cambio. En conclusiones entrevistamos a los protagonistas y yo hablé ayer con Juan Guaidó, quien es reconocido y se proclamó presidente interino de Venezuela. 20 países y tal vez pronto la Unión Europea lo reconocen como eso, el presidente encargado de Venezuela. Lo primero que le pregunté fue por las sanciones impuestas por la administración Trump a la petrolera estatal venezolana PDVSA. Escuche. Una solicitud, una petición del Parlamento Nacional resguardar los activos venezolanos con el único objetivo de que no sigan robando al pueblo de Venezuela. Ya se han demostrado más de 37 casos de corrupción por parte del Parlamento, denuncias que se han hecho, no solamente por el caso Odebrecht, estuvimos conversando en algún momento de ese tema, Fernando, también por los casos en PDVSA, también por los casos de Tesorería Nacional, como endeudaron a PDVSA, también por la compra de alimentos y medicinas, en el caso de lo que llaman CLAP, que es un subsidio de alimentación. Así que esta medida responde a proteger los activos de Venezuela para poder implementarlos precisamente, no solamente en la atención de la emergencia humanitaria, que es urgente en Venezuela, que ha producido más de 3.300.000 migrantes en este momento, que ha producido y que hoy el venezolano vive con menos de $3 al mes, que hoy el venezolano no tiene cómo llegar a su puesto de trabajo porque no hay transporte público. Entonces, esta medida responde a evitar el saqueo, que continúe el saqueo a la nación y poder implementar, utilizar esos fondos una vez cese la usurpación, logremos el gobierno de transición y elecciones libres para desarrollar en el plan país que estamos trabajando desde el Parlamento, desde los factores de oposición y en discusión con todos los sectores que hacen vida en el país. ¿De dónde vendrían los recursos para una ayuda humanitaria? Y segundo, ¿cómo lograr que esa ayuda humanitaria entre a Venezuela cuando aún las Fuerzas Armadas, al menos en voz del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, continúan del lado de Maduro? ¿Cómo hacer esto y de dónde sacar el dinero? Sí, ya hay un primer aporte de un país amigo como los Estados Unidos de $20 millones inicialmente. Se está trabajando muy intensamente en una comisión designada por el Parlamento, una comisión técnica también que está acompañando de ONGs, de fundaciones, también a nivel nacional, haciendo un inventario muy rápido que ya se ha venido trabajando. Han tenido mucha labor estas fundaciones para atender las emergencias, primero clínicas, enfermedades crónicas también, todo el tema de alimentación para los más necesitados en este momento, como en hospitales, como en escuelas de atención primaria. El tema de la ayuda humanitaria también hemos contado con respaldo de algunos países de la región. Aquí hay un elemento importante, nosotros hemos hablado en todo momento de las Fuerzas Armadas. Es probable, es altamente probable que parte de esta ayuda humanitaria entre por puerto marítimo y terrestre, a través de los vecinos países. Aquí va a tener un dilema adicional nuestras Fuerzas Armadas, a las cuales hemos hablado muy directamente, que son parte importante de la sociedad venezolana, que son parte importante también de la reconstrucción del país, a los cuales hemos hablado de amnistía y garantías
para los que se pongan del lado de la Constitución. En este caso, ellos van a tener la decisión en sus manos de permitir la entrada o no de parte de esta ayuda humanitaria que ya ha ofrecido parte de estos 20 millones de dólares en los Estados Unidos. También hemos recibido de Europa alguna oferta importante que se debe materializar en los próximos días. Hemos hablado con los vecinos de Chile, Argentina, Paraguay, Colombia, Brasil, entre otros países, y también están dispuestos a colaborar, a atender esta emergencia que, insisto, ha visto desplazar venezolanos por la frontera, caminando cientos de miles de kilómetros para llegar a buscar oportunidades. Juan, el mismo asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo el día de hoy que el presidente Trump había hablado contigo varias veces. ¿Cuántas veces has hablado con Trump y de qué han hablado con Trump? Mira, he sostenido conversaciones no solamente con el Ejecutivo en los Estados Unidos, también con homólogos como por ejemplo Duque, el presidente Duque, Piñera, Sebastián Macri, Sánchez, entre otros. La verdad hemos tenido una agenda muy intensa de poder conversar con todos los presidentes de la región, del mundo, primeros ministros, cancilleres, para atender principalmente la emergencia humanitaria en Venezuela. El centro de nuestra política, el centro de todo nuestro esfuerzo va precisamente dirigido a resolver los problemas de la gente. Nos hace hábil al Parlamento, a la presidencia encargada de Venezuela en este momento, no solamente la legitimidad que nos da la Constitución de asumir el artículo 233, de haber jurado el 5 de enero como presidente de la Asamblea Nacional y por ende poder asumir las competencias del Ejecutivo para lograr una elección libre lo más pronto posible, una vez cese la usurpación, una vez tengamos un gobierno de transición, sino poder resolver los problemas de la gente. Así que el centro en este momento de la política es ese. Pero Juan, ¿sí hablaste entonces con Trump? Sí, hemos conversado con el presidente y con otros presidentes de la región, así como en el mundo. ¿De qué se ha hablado particularmente con el presidente Trump? ¿Han hablado en algún momento de una opción militar o no? Lo que te comentaba, Fernando, el centro de nuestro debate en este momento con los presidentes de la región y el mundo está centrado en la gente, en atender la emergencia humanitaria y, por supuesto, lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. Juan, aquí hay también países que insisten, diría yo, insisten en el tema del diálogo, ¿no? Y Maduro está diciendo, bueno, yo invito a estos países para que sean garantes y participen en un diálogo, estoy dispuesto a sentarme. Y yo sé que la palabra diálogo hoy por hoy está muy desgastada en Venezuela y a muchos les causa resquemor y molestia, pero ha habido diálogo, y te lo pregunto porque como tú lo sabes, incluso se llegó a generar un challenge del que estoy seguro estás enterado, el Guaidó Challenge, con este gorro por un video que presentó el oficialismo de una supuesta reunión y encuentro con Diosdado Cabello. Juan Guaidó, ¿con quiénes has hablado del gobierno venezolano? ¿De qué han hablado? Si es que se han reunido. Cuéntanos un poco acerca de esto. Mira, lo primero es ratificar, uno, la firmeza de nuestras acciones en el ejercicio de nuestras competencias. El protegiendo activos, el activando amnistía y garantías para los que se pongan del lado de la Constitución, el solicitando ayuda humanitaria, el creando el Fondo de Recuperación de Activos producto de la corrupción, las movilizaciones constantes, el juramentar y ejercer las competencias del 233. Eso es lo primero que debemos decir con respecto a esto. Y una agenda muy clara, que ya es de conocimiento incluso mundial. Cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Así que nuestra agenda es clara, es transparente y hemos dicho que podemos hablar con cualquier funcionario, civil, no civil, militar, agregado, como lo quieran, que esté dispuesto a colaborar en esta ruta, que en definitiva es la ruta de la estabilización del país, que en definitiva es la ruta de generar gobernabilidad. Adicionalmente, entonces, Fernando, aprovecho rápidamente este espacio para decirte algo con respecto al diálogo. Esa es la respuesta garantizada de un gobierno o de un régimen que no tiene respuesta a los problemas. Lo hicimos en 2017. No es que la oposición se negara a una opción como esa. ¿Y qué pasó? Hoy, Julio Borges, quien fue jefe de delegación en ese momento, está exilado. Su más cercano colaborador, Fernando Albán, asesinado por este régimen. Así que para lo que no nos vamos a prestar en este momento en la oposición es para un falso diálogo que le dé oxígeno a un régimen que asesina, que tortura a jóvenes, que encarcela y que no da soluciones al pueblo de Venezuela. En Beaches incluimos
Le recuerdo a todos, ante la censura en Venezuela a esta cadena por parte del régimen de Maduro, le damos estas opciones: cnnespanol.com/en vivo, cnnespanol.com/en vivo, o también youtube.com/CNN, youtube.com/CNN. Geolocalizado solo para Venezuela, solo para Venezuela. Ahora continuamos entonces con más de mi entrevista a Juan Guaidó. Juan, te preguntaba, si la salida de Nicolás Maduro de Miraflores dependiera de su impunidad, ¿ustedes lo considerarían? Mira, varias cosas con eso, Fernando. Uno, hablar de impunidad es muy duro en un país donde hemos sufrido durante años una relación muy áspera tanto con el Estado como con las Fuerzas Armadas. Hemos sufrido de persecución, hemos sufrido de tortura, hemos sufrido de miedo, de terror. Esa ha sido la relación del ciudadano venezolano con el Estado. De subsidio, robándose el dinero del Estado para implementarlo además y generar control social, o de terror. Hemos visto cómo asesinan a nuestros chamos, a nuestros jóvenes en las calles. Hemos visto cómo se van caminando por la frontera. O sea, hablar de impunidad es muy duro en este momento para Venezuela, porque son cicatrices que quedan marcadas en una sociedad, pero una sociedad que quiere cambiar, que quiere reencontrarse, que quiere ver hacia el futuro, que quiere que regrese sus hijos a Venezuela para que desarrollen sus talentos en su país, que quiere ser feliz. Sí. Entonces, cada paso que vamos a dar va a ser pensando en los que necesitan hoy más, en los que están al riesgo su vida por no tener insumos médicos o comida, pero también en los que quieren vivir y regresar a Venezuela. Así que todas las opciones están en la mesa para lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres, que se ha convertido en una especie de mantra ya para los venezolanos, y que sabemos que cada etapa tiene un sacrificio, tiene un esfuerzo importante, que formamos todos parte de este proceso que hemos emprendido, no en el 2019, sino que tenemos años construyendo mayoría, que tenemos años marchando, que tenemos años votando y no votando, por lo cual hoy es considerado un usurpador Maduro. Y ese escenario que sucedió en Chile durante la transición, que sucedió en Venezuela en el 58, que sucedió en Polonia, todo está sobre la mesa para lograr esos tres objetivos. Todo está sobre la mesa, me responde Juan Guaidó, acerca de si dependiera de la impunidad de Maduro, su salida de Miraflores. Todo está sobre la mesa, me dice Juan Guaidó. Ahora, Juan, aquí se ha hablado mucho de la injerencia cubana, la injerencia de Cuba en las Fuerzas Armadas. Esa Fuerza Armada que al llamado, a la invitación para esta ley de amnistía no acaba de responder contundentemente, al menos no lo vemos, no lo sabemos o no lo hemos visto. ¿Qué se está haciendo con respecto a esto? ¿Estás trabajando con algunos gobiernos para ejercer presión sobre Cuba? ¿Cómo deshacerse de esos cubanos infiltrados dentro de las Fuerzas Armadas que ustedes mismos han venido denunciando a través de los años? ¿Cómo deshacerse de ese quiste dentro de la estructura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que además muchos atribuyen este temor para no salir y sumarse al llamado de Juan Guaidó y de la oposición venezolana a ese terror que pudieran estar ejerciendo los infiltrados cubanos en la Fuerza Armada? ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Cómo deshacerse de eso? ¿Cómo destrabar esa rueda? Sí, la relación de Venezuela con Cuba durante años ha sido también de enviar petróleo, de recibir en contraprestación algunos elementos como médicos. En su momento también la información que hay es que la penetración en puestos de decisión, de comando o de vigilancia, incluso a través del DG2 cubano, en un aparato de inteligencia e información, y algunos puestos de decisión también en el alto gobierno. La propuesta con esto es muy sencilla. Sí. Debe salir Cuba y cualquier otro país de los puestos de toma de decisión. Venezuela es un país soberano, Venezuela es un país que debe tomar sus propias decisiones, y estoy seguro que en las Fuerzas Armadas no cae en absoluto bien que haya una especie de ejército o de tutelaje de ningún absoluto país. Juan, la pregunta obligada, sé que hay un tema de seguridad muy importante que está siendo manejado diariamente, constantemente. ¿Por qué crees que hasta ahora no te han echado guante? ¿Por qué crees que hasta ahora no te han detenido, como lo vimos con Leopoldo López, como lo hemos visto con muchos otros casos, ¿no? ¿Por qué crees que no te han tocado, Juan? Bueno, esto es una decisión política en Venezuela. Evidentemente no es una decisión jurídica, no es una decisión en el marco del Estado de Derecho, que está desmontado en Venezuela, no solamente por la creación de la constituyente falsa, sino también por la violación de derechos humanos, la corrupción, entre otras cosas. Yo creo que en este momento, hace 2 semanas me secuestraron, como tú lo sabes, Fernando, y como parte de lo que nos escuchan, si no, me secuestraron durante unas horas,
ahí se especula con una orden, una contraorden, o que simplemente los funcionarios decidieron a motu propio liberarme. En definitiva, ya lo intentaron, creo que fue para ellos muy costoso políticamente hablando, y hay 3 factores adicionales que me acompañan o que nos acompañan en este proceso. Uno, la gran movilización del pueblo de Venezuela que se mantiene, que va el miércoles de nuevo a las calles y también el sábado. Lo segundo es la Constitución. Estoy haciendo funciones constitucionales amparados en nuestra Carta Magna y que nos da un poder, una autoridad y sobre todo una moral para poder hablar con mucha fuerza de cara a ejercer competencias, a poder interactuar con los factores e incluso hablar a la Fuerza Armada. Y el tercer elemento, sin duda, es el respaldo internacional contundente, el cual hemos recibido de todos los países del mundo. Soy Fernando del Rincón, como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio, lo veo mañana. Oiga, mañana, por cierto, voy a estar hablando con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, así que se va a poner interesante, ahí lo espero. Gracias.